Seguimos, estamos en la tertulia de este viernes 5 de mayo del año 2023. Estamos con Juan Gromponi, Alejandro Aval, Gonzalo Pérez del Castillo y como invitada, ¿primera vez en esta mesa? Segunda vez En esta mesa, Eleonora Navata, arquitecta, periodista, ¿qué más? Deportista. Voy a competir a Buenos Aires este fin de semana. ¿En qué? ¿En cuál de tus disciplinas? En la única. ¿Cómo que en en la única? No. Es grima. Es grima, sí señor. Vamos a verlo. Vamos a tener más cuidado. Porque sí, cada vez que decías deportista yo te corregía, te decía ex deportista y bueno, estamos volviendo. Volvió, atenti. Después nos contarás de tus resultados. No Suerte es necesario, no será necesario. Suerte para este fin de semana entonces. No la podemos. Pero vamos a la novedad que está en desarrollo en este momento. No digo totalmente inesperada, pero muy impactante. El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, le pidió la renuncia a la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Irene Moreira, a raíz de la polémica que se generó esta semana cuando se supo que se había adjudicado sin sorteo una de las viviendas de uno de los llamados a una militante de su partido político. La solicitud llegó 2 días después de una reunión que tuvo lugar en la Torre Ejecutiva, a la cual el presidente de Lacalle Pou y el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, convocaron a la ministra. Me entienden perfectamente, dijo Moreira cuando salió de ese encuentro en una rueda de prensa bastante desordenada en el hall de Torre Ejecutiva, donde aseguró que como secretaria de Estado en estos sorteos de casas hay un cupo que es de reserva mío y muchas veces no he usado. Esa fue casi sobre el final, digamos, una frase que quedó resonando, una frase que fue la que en definitiva terminó provocando el deterioro, porque todo indica que en la reunión previa con las autoridades las explicaciones habían sido más o menos aceptables o por lo menos no habían llegado a este extremo. Esto fue lo que colmó el vaso aparentemente. ¿Y entonces qué pasa ahora? Guillermo Domenech, senador y presidente de Cabildo Abierto, recibió esta noticia, la de que el presidente de la República pretende que la ministra renuncie. La recibió de Manini Ríos, porque en realidad fue Lacalle Pou quien le transmitió su posición al líder de Cabildo Abierto. ¿Qué dijo Domenech? El pedido es un hecho insólito, injusto y un ataque directo al partido. La directiva de Cabildo Abierto tiene previsto reunirse en estas horas para definir los pasos a seguir. Domenech señaló que es afín a tomar las medidas más radicales y no descarta la separación de Cabildo Abierto de la coalición oficialista. Acá lo que molesta es que Cabildo Abierto luche por los verdaderos intereses de la gente, señaló Domenech, quien dejó a un costado que su fuerza política no está para hacerle juego al sistema financiero ni para crear organismos inútiles para satisfacer las necesidades de algunas personas. Fíjense algunas de las afirmaciones que realizó. Sería muy grave que un partido que actúa con patriotismo dentro de un gobierno que no tiene las mayorías necesarias sea atacado de esta manera, apuntó el senador. Cabildo sigue sosteniendo, sigue manteniendo que la actuación de la ministra Moreira se ajusta a la legalidad vigente en base a una normativa del año 2009. Domenech quiere que las críticas contra la actuación son en realidad un ataque armado para desprestigiar a la ministra. Todo esto viene a precipitarse después de un día, el de ayer, en el que tanto en Presidencia de la República como en el Parlamento se reclamaba que la ministra, el ministerio, mostraran la normativa que habilitaba a eso que la ministra dijo que podía hacer. La entrega directa, la entrega discrecional, totalmente discrecional de una vivienda sin pasar por un sorteo como el que tienen que pasar el resto de los postulantes para el programa de alquiler con opción a compra. La realidad, hasta ahora, la realidad de esta noche es que esa norma no aparecía en ninguno de los escritorios del Ministerio de Vivienda. Bueno, los escucho. Yo, si me permitís, Emiliano, yo lo que me pregunto es ¿a qué se refiere con una norma del año 2009, Domenech, que es lo que tú nos dijiste, que naturalmente no lo oí? ¿Existe una norma? Pues recién dijiste que no existe, y yo pregunto, ¿y Domenech es capaz de afirmar que existe una norma del año 2009 y que no exista? Bueno, ahí está uno de los temas de discusión. Eleonora, ¿tú tenías alguna anotación allí?
Porque de lo que se habla es de una norma que sí existe y que permite reservar determinadas viviendas en uno de estos llamados, pero para otro tipo de asignación, ¿no? Vaya a saber qué interpretaciones hizo la ministra y hace Domenech de normas existentes. Igualmente acá parece que hubo una irregularidad grande y es la adjudicación de esta vivienda. Creo que el resto del Poder Ejecutivo, Presidencia de la República, si es que ha pedido la renuncia de la ministra, reaccionó rápidamente, porque en la opinión pública claramente el tema de la entrega de esta vivienda en forma irregular ya estaba haciendo carne. Entonces me parece que evita otros males este pedido de renuncia. Ahora hay que ver cómo sigue la coalición, porque otra de las noticias que se veían en los portales es que a las 12 Cabildo Abierto hará una conferencia de prensa y hay quienes hablan que a lo mejor podría retirarse de la coalición. Entonces me parece que todavía está muy nuevito el tema y que pueden haber más cosas y más novedades y cosas que se deriven a partir de este hecho, donde hay objetivamente una entrega irregular de una vivienda y Presidencia de la República reaccionando en forma rápida, pidiendo la renuncia. No sé, hablábamos hace un rato que por casos como el de Adrián Peña, que tanto se discutió y que parecía al lado de esto muy menor, hubo una renuncia de un ministro, sin pedido, ¿no? Pero, no sé. Sí, en aquel caso Adrián Peña tomó que tomó él la decisión, ¿no? La tomó él, claro. Incluso señala que en la primera reunión que tuvo con el presidente le dijo que tal cual estaban las cosas en ese momento no daba para el alegamiento. Bueno, pero después ya sabemos que se complicó, tuvo otras derivaciones. Hay cosas igualmente que están pasando que creo que tienen mayor entidad que lo de Adrián Peña, también están bastante quietas, ¿no? Inclusive, no es que se vaya a pedir una renuncia, pero por ejemplo todo el tema del senador Penades y las acusaciones al senador de Penades y que recién en el día de ayer haya pedido licencia, a mí me parece, y el respaldo que hay, aun cuando aún no se sabe si es culpable o no por parte de algunas autoridades, a mí me parece preocupante. Juan, tú estabas también con interés en arrancar, casi que en arrancar. Perdón, Juan. No. Yo estoy de acuerdo con el pedido de renuncia. Yo hubiera hecho exactamente lo mismo. Y el problema no es un problema jurídico, es un problema político. Es decir, es una cosa que es universalmente mal vista y mucho peor a un año del año electoral. Es decir, creo que eso es clarísimo, que desde el punto de vista político hay que pedir la renuncia y tiene que ejecutarse esa renuncia. Todo lo demás no es comentario, ¿no? Todo lo demás es comentario. Sí, está bien. A ver qué dice Gonzalo por su lado. Yo digo que estamos viviendo en un maravilloso país en el cual un ministro renuncia porque resulta que no tenía completado el título y renunció, y después se comprobó que efectivamente sí lo tenía, pero ya estaba renunciado, y ahora renuncia a otro ministro porque le hizo un favor a un miembro de su partido al otorgarle una vivienda. Habrá hecho unos cuantos más otorgándole puestos de trabajo. Digo, francamente, yo estoy totalmente de acuerdo con Juan y con todo lo que dicen. Estas cosas no se deben hacer. No es ético utilizar un cargo político para darle puestos o beneficios a gente de tu partido. Ahora, esto es lo único que ¿Cuánta gente va a tener que renunciar si empezamos a aplicar esta regla realmente como se debe en este país? Digo, ¿con cuántos nos quedamos? ¿Y cuántos deberían haber renunciado antes, no? Acá vamos a un punto verdaderamente jugoso de esta situación, verdaderamente jugoso, ¿no? Que tengo la impresión de que está detrás de la reacción, de los comentarios que se están escuchando de algunos de los dirigentes de Cabildo Abierto, ¿no? Me da la impresión de que su razonamiento es, bueno, supongamos que esto fue irregular, indebido. Se nos arma a nosotros semejante escándalo y se nos pone con la obligación de renunciar nada menos que en el Ministerio de Vivienda, donde quien está a cargo es la número 2 de nuestro partido. ¿Qué pasa? ¿Por qué
nos pegan de esa forma, ¿no? Creo que hay algo de eso, ¿no? No ha habido nada parecido a esto en ningún otro ministerio, en ningún otro organismo público, en ninguna intendencia departamental en este periodo de gobierno o en los anteriores. Me imagino que eso está, ¿no? Y por supuesto que es una parte del análisis. Bueno, cuando Sendik renunció, ni siquiera le pidieron la renuncia. Renunció por las de él al final, ¿se acuerdan? Sí. En un asunto, bueno, bastante más grosero que esto, pero es realmente... casi diría que si el presidente que tiene un olfato fenomenal y además ha demostrado ser un individuo muy correcto, le pide la renuncia, pues que supongo que la irregularidad debe existir, y lo hace, como decía Leonora, en un momento en el cual por una imagen hasta electoral no tiene más remedio que hacerlo. Que se le va a armar lío con la coalición, que tiene la rendición de cuentas ahora, sí, eso es indudable, pero supongo que todo eso lo habrá sopesado adecuadamente. Pero es una rendición de cuentas, creo que es de las menos importantes del periodo, o al menos lo que la otra vez hablábamos cuando estaba en duda el tema del voto de cabildo abierto para la reforma de la seguridad social, que lo que queda del periodo, digamos que la de la seguridad social era lo más importante que quedaba, y lo que quedaba después, si bien es importante, es más renunciable que otras cosas. Y me parece que en ese sentido yo creo que el presidente políticamente es una persona muy hábil, y que si toma estas decisiones porque tiene espalda para poder hacerlo con respecto a otras cosas que se vengan. Me permití, para mí no solo es hábil, sino que además es correcto. Digo. Sí, pero puede ser correcto y no ser perspicaz Sí. en la jerga política. Y me parece que si hay una de las características que tiene el presidente más sobresalientes, es que es muy perspicaz en la cuestión política. Sí. Yo creo que esta rendición de cuentas es importantísima para la coalición, porque esta rendición de cuentas es la que se supone que va a acomodar los salarios y a recuperar el poder adquisitivo de los salarios. Es una esencial, es una promesa una vez y otra, y es la última oportunidad que tienen para conseguir votos. Pero eso tiene que ver con el Consejo de Salarios también, no simplifiques, no es la rendición de cuentas solo la que tiene ese problema, tiene que ver con el Consejo de Salarios. Para la actividad pública sí, para pero la actividad pública, pública, para la privada. Pero volviendo a la observación de Gonzalo, ¿a dónde ibas tú con eso? No, decir que yo, claro, yo estoy de acuerdo con esto. Hay países desarrollados en los cuales por una mentira el ministro tiene por un chocolate, sí, y por algunas otras cosas por el Watergate. tienen que renunciar. Me parece que es un ejemplo, está bien, digo, ahora lo que se debe pedir es que, bueno, hagámoslo para todo, es decir, que tengamos esa misma la misma vara para medir todas las cosas. Digo, yo en los repartos de la administración pública uruguaya con los que tuve más conexión, encontré cosas bastante peores que estas en cuanto a favores que se le hace a la gente, dándole impuestos y sobresueldos y un montón de cosas. ¿Te referís a lo del Parlamento que estuviste investigando en particular? ¿Sabes qué? Hace todo lo 7, 8 años. Lo del Parlamento sí lo investigué a fondo, pero otras instituciones públicas en las que intendencias, yo veo que las cosas se manejan con un criterio político que realmente es indeseable, exceso de interferencia política, los pases en comisión. En el Parlamento había gente que tenía 2.200 son permitidos 5, que está muy bien, y hay otros que los 1.200 funcionarios que tiene la Dirección de Cultura de Montevideo. Vos sabrás de eso. Yo te puedo decir las cosas que yo estudié. Te digo, fantástico si se empieza a aplicar esto, que un ministro, un político, no puede disponer de recursos del Estado según su criterio para ayudar a la gente ahora, puede ser que esta persona se lo merecía, no quiero entrar en el caso individual, la persona es una madre con hijos que no tenía casa, fantástico, pero ¿cuántas puede haber así? Entonces, si esto es la práctica, ok, yo estoy de acuerdo. Ahora, me gustaría verla pues generalizada. Sí, ¿y por qué con cabildo abierto y con este caso tolerancia cero? ¿Cuál es tu interpretación? Bueno, sobre eso que vos hablaste hace unos minutos sobre la tolerancia cero con cabildo abierto, me parece que es mucho más fácil con cabildo abierto. Es fácil pegarle a cabildo abierto. Es así. Y es fácil reclamarle a cabildo abierto, y es fácil la tolerancia cero con cabildo abierto. No así con los otros partidos, ni con el Partido Nacional, ni con el Partido Colorado, ni con el Frente Amplio. Mira, yo tengo la impresión...
Pero porque mirando desde afuera y sí, tratando de atar cabos, ¿no? Miro acá este mensaje de este oyente, Julio. Manini llenó de motivos a la calle Pou para que pida esta renuncia de la ministra Sí, Moreira. posiblemente. O sea, todo el tironeo de los últimos meses, en particular a propósito de la reforma del sistema previsional, la forma, los modos, el último momento de ese proceso, etcétera. Mi sensación es que está de por medio acá. Y están de por medio otros hechos, me da la impresión. Sí, pero por ejemplo, pero se queda sin mayoría, la coalición se queda sin mayoría. en el Instituto Parlamento. Nacional de Colonización. Sí. Instituto Nacional de Colonización, familia Manini. Mi convicción es que al oficialismo se le hizo cuesta arriba defender a Manini en aquel episodio. Sacar a flote a Manini y de hecho a la familia Manini de aquel episodio, ¿no? En fin, es como dice el oyente, como que hay una larga serie de antecedentes que estarían llevando a que en este momento y a partir de este caso, de esta situación puntual, apareciera la gota que desborda el vaso. Pero además acá también tenés que, me parece que la oposición no saldrá, supongo que no saldrá en ningún caso a defender lo actuado por el presidente cuando le pide la renuncia a Moreira. O sea, hay también un apoyo a la actitud del presidente, o debería haberlo por parte de la oposición, o alguien cree que la oposición va a salir a defender a Cabildo Abierto en esta instancia, o a Cabildo Abierto o a la doctora Moreira, como sea. Pero bueno, y después viene todo el otro análisis, ¿no? ¿Qué va a pasar con la coalición? ¿Qué pasa con la coalición a partir de este momento, no? Hay quienes son escépticos de que Cabildo Abierto se vaya, pero esa es la pregunta en este momento, ¿no? ¿Y cómo hay que juega jugársela. después Cabildo Abierto? Yo creo que es difícil que Radical Cabildo Libre. Abierto se vaya. ¿Tú decís que es difícil que se vaya? Sí. ¿Que se vaya de la coalición? Sí. O sea, ¿va a aceptar que Moreira renuncie y se va a quedar en la coalición? ¿Esa es tu impresión? Digo, yo pienso que irse de la coalición para Cabildo Abierto es un paso realmente muy importante. Lo es para Cabildo Abierto, lo es para la coalición. Yo creo que es verdaderamente un hecho político importante. Me imagino que se habrá tomado debida cuenta de eso cuando se toma esta decisión. Es un hecho político importante, porque sí. El gobierno queda sin mayoría en el Parlamento. Sí. Y yo creo que en la rendición de cuentas también está la reforma del Estado, la nueva estructura de los sueldos y de la carrera. Sí, la parte de la reforma del Estado están trabajadas además por alguien de tu propio partido político. ¿Cómo no? Por Conrado Ramos, con mucha honra. Y Perdón. eso es muy importante. Eso ahí tenés, ¿ves? Es una cosa que sería una enorme contribución. Si vos pudieras en el Estado uruguayo tener una... No estoy de acuerdo. Además, carrera con Ramos, y movilidad pero dentro del Estado, y más flexible. Perdón, ¿no? y están las elecciones del año que viene, a las cuales la coalición multicolor va a volver a presentarse, o seguramente quiere presentarse como un bloque y como una alternativa al Frente Amplio, ¿no? Sin duda. Con esta fisura, ¿qué pasa con ese proyecto?